Buenas tardes. Es para mí un gran honor volver al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, un colegio en el que me matriculé en 1990, tomo 41, folio 933. Terminé la carrera en noviembre de 1989, con 23 años, y unos meses después me matriculé. Ejercí la profesión durante 2 años, antes de emigrar a Suiza en 1992, en un barco que salió de aquí, no muy lejos, 30 cuadras, bajando hacia el río, ¿no? Así que bueno, me alegré mucho al saber que volvía, pero el otro día me recorrió un pequeño escalofrío, porque recordé que cuando me fui tuve que pedir la suspensión voluntaria de la matrícula, tanto en este colegio como en el de San Isidro. Solo que en San Isidro era indefinida, mientras que aquí era por 5 años. Entonces recuerdo que en 1997 mis padres, que también vivían en Europa, vinieron aquí, lo consiguieron renovar, pero después en algún momento me olvidé de esto de renovar, ¿no? Entonces dije, a ver si llego y me están esperando con una deuda de negocio acumulada de 25 años. Porque digo, en algún momento para esto se reactivó. Hasta ahora no me han dicho nada. Miré, ahora está todo online. En esa época, un día yo sé que vine y me dijeron se cayó el sistema, que era mi problema de siempre, ¿no? Bueno, espero que todo haya quedado felizmente en el olvido, que no tenga una deuda, ¿no? En cualquier caso, la mejor prueba de que vivo en Suiza es que me invitaron a venir aquí, ¿eh? Así que, bueno, sí, está prescrito. Soy moroso vitalicio con 25 años, ¿no? Bien, y quería decir una cosa más antes de ir al tema central. En 1991, poco antes de irme de Argentina, asistí en lo que era la Casa Suiza, que fue demolida en 2015, en la Casa Rodríguez Peña, a una charla de Luis Alberto Spinetta. Para quienes vienen de fuera, aunque seguramente muchos lo conocen, aunque vengan de fuera, fue una figura central del rock argentino, ¿no? Y en esa charla hablaba sobre la formación del lenguaje poético. Tiene una guitarra al lado, su guitarra roja, apoyada en un soporte durante toda la exposición, y al final dijo, bueno, voy a tocar algo, ¿no? Y nos pidió que eligiéramos, pero dijo, por favor, no me pida muchacha. No quería tocar más muchacha, y me quedó grabada porque a mí me pasa algo parecido con ciertos temas de investigación. A mí me gusta mucho cambiar, moverme, explorar otros asuntos. Y a veces temo convertirme en una especie de versión académica de lo que un historiador que se llama Tom Holland dijo con ironía sobre los Rolling Stones, un grupo que por cierto admiro mucho. Dice que fueron la primera banda tributo de la historia, porque desde los años 80 vienen rindiendo ese tributo a sí mismos, ¿no? Entonces, a mí con las críticas de la criminología crítica, me viene pasando un poco lo mismo. Han sido una parte importante de mi trayectoria intelectual y siguen siendo muy relevantes, pero también pensé que si alguno de ustedes ya había escuchado esto antes, podría preguntarse si no iba a repetir simplemente lo ya dicho. Así que intenté resolver ese problema de una manera sencilla. Voy a hacer las dos cosas. Voy a hablar de criminología crítica, me dieron 45 minutos, lo voy a respetar. Voy a hablar de criminología crítica porque, como hemos visto aquí, sigue siendo un debate importante, pero también he preparado una segunda parte en la que actualizo la discusión y la desplazo hacia un segundo texto del que hablaremos en su momento. Y hay una tercera razón para volver a este tema, que es la más importante y la que tiene que ver directamente con este simposio. Cuando escribí la primera crítica en 2004, señalé que Alessandro Barata se había olvidado por completo de las víctimas. De hecho, Antonio Beristain, que llegó a citar el artículo original antes de dejarnos, justamente citaba esa parte. En un par de textos de él cita que yo había mencionado esto de que se había olvidado de las víctimas, ¿no? Entonces, 20 años después, noto después de 2 días aquí que la pregunta sigue abierta: ¿qué lugar ocupa la víctima del delito común en la criminología que domina en América Latina? Y la respuesta, como venimos viendo, o sea, es inquietante. Así que sin más paso
a la presentación. Bien, yo voy a hablar hoy entonces de este libro Críticas a la Tecnología Crítica, en la primera parte de la exposición, que fue publicado por Thomson Reuters, la ley está aquí nomás, a 300 metros, en 2022. Es en realidad, y la edición en portugués fue publicada en Brasil por De Plácido en 2023. Es un libro debate que nace de un intercambio académico que se inició hace más de 2 décadas y que en esta edición incluye un tercio del libro, es una actualización del debate. Luego volveré al origen. Surgió la idea de publicarlo de Lucas Minorelli, que es un jurista brasileño que coordinó la edición y las traducciones al portugués. Volveré a esto, ¿no? Y el libro también incluye una defensa de la tecnología crítica escrita por Elena Larrauri, criminóloga y amiga, a quien conozco desde hace muchos años, porque tengo una relación muy cordial. En el libro de eso hay una foto de nosotros cenando. Pero la ventaja es que esto convierte al libro en un diálogo y no en un monólogo. Bien, el libro está compuesto por 4 textos que forman ese debate académico que mencioné. El primero es mi crítica de la tecnología crítica, publicado originalmente en 2004, en un volumen en memoria de Alessandro Baratta. La forma en que llega el artículo mío a formar parte de un libro tributo, cuando es un artículo muy crítico, es compleja. La cuento en la 4ª parte del libro y lo comentaré luego también, porque en realidad es curioso y muestra también cómo la ciencia... Yo sinceramente durante años dije siempre que la tecnología era una ciencia. Con los años y viendo lo que se publica, si uno quiere ser inclusivo en el buen sentido de la palabra, muchas cosas de las que se hacen no son científicas, ¿no? Entonces, si vamos a tener que empezar, lo que yo hago sí es científico, pero el otro no. Yo últimamente siempre lo defino como una disciplina de las ciencias sociales, porque hay un gran margen de interpretación en todo esto. Pero bueno, es una opinión, es un cambio de opinión que he tenido. Durante años se la definía a mis alumnos, defendía a muerte que era una ciencia, pero hay mucha cosa que es especulación, y volveré sobre esto. Y entonces está la respuesta de Elena en 2006, que había salido publicada en una revista española, y luego mi respuesta, que se debe a un investigador argentino que me contactó, evidentemente ahora se me va a ir el nombre de la cabeza, y que me dijo, ¿por qué no hacemos una edición de la revista Programa? Es un investigador de Bahía Blanca, no me va a volver un poco más tarde, y así fue como surgió. Y el cuarto es ese epílogo, si se puede decir, que actualiza el debate. Bien, creo que el aspecto fundamental del libro es que demuestra que es posible debatir ideas con respeto y cortesía, manteniendo la discusión en el terreno intelectual. A veces hay algunos derrapajes, vamos a ver algunos ejemplos un poquito más tarde. Bien, el punto de partida, el detonante de este debate, es la monografía de Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal, publicada en italiano en 1982 y traducida al castellano en 1986. ¿Por qué concentrarse en esta obra? Bueno, porque sigue siendo reeditada regularmente. De hecho, acabo de ver que hay una edición reciente en España, una segunda edición, aparentemente con un texto que la acompaña de Raúl Zaffaroni, que volveré a mencionar más tarde también. Generalmente lo que hacen este tipo de revisiones es ignorar la crítica, ¿no? Pero no la vi, lo descubrí hoy revisando una vez más en las ediciones, ¿no? Entonces, ¿por qué concentrarse? Sigue siendo reeditada y es la obra, como fue dicho por la ponencia precedente, a través de la cual los lectores hispanoamericanos y latinoamericanos conocen y citan a Baratta, y muchas veces el texto de referencia de muchos programas de posgrado de Derecho, de posgrado, o sea, bueno, programas avanzados que utilizan un texto de 1982 que tiene ideas de 1970 más o menos, ¿no?
Y bueno, Barata no lo actualizó en las ediciones sucesivas, lo que permite pensar que no lo consideró necesario. Lo que yo hice al principio de este artículo es resumir la concepción de Barata en 11 proposiciones. Es un libro de lectura compleja, entonces yo pasé mucho tiempo leyendo y releyendo para sacar el esqueleto del libro, porque es un libro que aparte tiene 2 anexos que venían de otros textos, ¿no? Entonces, la primera proposición es una teoría materialista marxista. Esto es clave porque condiciona todo lo demás. No, yo no voy a leer todas las que están aquí, las tienen ahí, ya las leyeron probablemente antes de que llegue, pero voy a resaltar algunas. La tercera, toda teoría que no analice la desviación en el contexto socioeconómico debe ser rechazada, y aquí ya vemos el problema de la inmunización, que voy a volver también. La sexta, esta es interesante, la explicación causal depende de la clase social del autor. Si es de clase subordinada, la causa son las contradicciones del capitalismo. Si es de clase dominante, son los procesos ilegales de acumulación de capital. Así que uno ya tiene la explicación dada de por qué se cometen delitos. La octava, la política criminal de las clases subalternas, propone despenalizar conductas de clases subordinadas y penalizar las de clases dominantes. La décima, el criminólogo debe renunciar a la neutralidad científica y convertirse en militante. Estas proposiciones son las que someto a examen crítico en ese artículo, que gira sobre 3 ejes. El primero es epistemológico y cuestiona el estatus científico de la criminología crítica tal como la presenta Barata. El segundo es metodológico e identifica errores concretos en el manejo de datos y conceptos. Y el tercero agrupa problemas que surgen de confundir la esfera científica con la política. Así que vamos a recordar los principales argumentos de cada eje. La infalsabilidad. Ya fue mencionado Karl Popper ayer, con referencias también a los trabajos de Fernando Miró de la Universidad de Elche, gran criminólogo y amigo. El primer problema epistemológico, y quizás el fundamental, es que la criminología crítica tal como la presenta Barata no es una teoría científica porque no es falsable. Según Popper, toda teoría científica debe admitir la posibilidad de ser refutada. Si no puede demostrarse que está equivocada, no es ciencia. Esto es un elemento fundamental del criterio de demarcación científica. Lo que no puede ser refutado ya no es ciencia, es doctrina. Hay que aceptarlo, es un dogma y hay que aceptarlo así. ¿Qué hace Barata? Establece como axioma que la desviación debe estudiarse en el contexto socioeconómico del capitalismo tardío. Toda teoría que no respete este axioma es rechazada por no haber comprendido la esencia del fenómeno. Este es un argumento marxista muy clásico. Cuando uno cuestiona, bueno, por ahí no todo es lucha de clases, que vives en la ilusión de clase. No lo entendiste. Algún día lo entenderás. Es un argumento de autoridad muy fuerte, completamente prohibido, digamos, en el debate filosófico, en el debate retórico, ¿no? Entonces, así rechaza sucesivamente la escuela de defensa social, la teoría funcionalista, la teoría de las subculturas, el psicoanálisis y hasta la teoría del etiquetamiento, o el etiquetado, el labeling approach. El criterio para rechazarlas es siempre el mismo, no son marxistas. Este procedimiento es lo que Popper llama inmunización. Es curioso porque Barata parece haber resentido esta objeción e incluye un párrafo donde dice que el marxismo debe ser un edificio teórico abierto. Pero ese párrafo aislado funciona como un elemento más de inmunización. Todo el libro apunta en dirección contraria. Luego se dice, pero ojo, tiene que ser un edificio abierto, ¿no? Entonces, como decía Edgar Morin, el gran epistemólogo francés, la diferencia entre la teoría y la doctrina es que la teoría acepta arriesgar su muerte en la refutación, mientras que la doctrina se encierra en sí mismo y recita en letanía las palabras de sus padres fundadores. Hay un error clásico que me parece importante mencionar porque esto yo lo enseño, digamos, en la segunda clase de metodología. Esta diferencia entre prevalencia e incidencia, que es un error metodológico fundamental, puesto que cuando lo entendemos pone en duda los pilares de la criminología crítica, que es que la idea de la delincuencia es normal. Barata, apoyándose en Sack,
Fritz Sack, un criminólogo alemán, afirma que entre el 80 y el 90% de la población habría violado al menos una norma penal. Pero esto es lo que nosotros llamamos prevalencia viva, ¿no? ¿Quién no ha usado alguna vez un programa informático sin licencia, o copiado un cassette, o fotocopiado un libro antes, ahora será un formato PDF? Con esa definición tan amplia, podemos decir que todo el mundo es delincuente, pero con una definición muy amplia, influenciada por las técnicas de investigación que había en aquella época, en los años 40, en Estados Unidos surgen las encuestas de delincuencia autorrevelada, también llamadas encuestas de autoinforme, se generalizan en los 50 y los 60 y como trabajan con poblaciones de adolescentes, hacen preguntas muy amplias y esto luego lo definen como delito, y dicen entonces todos hacen este tipo de cosas, pero solo uno recibe la reacción social, el sistema discrimina, sin diferenciar la gravedad de las cosas. Hay un criterio de gravedad que es muy importante, que la ciencia ha demostrado con mucha frecuencia. De hecho, la famosa investigación en los años 50, el estudio de corte de Wolfgang Figlio y Selin en Filadelfia, ya veía en esa época que el 6% de los varones concentraban el 52% de todos los arrestos juveniles. Hay mucha investigación en neurociencia, que también aquí es criticada, en los foros de tecnología crítica, centra mucho en un pequeño porcentaje de hombres, 4% en general, que son particularmente violentos. Aquí no hay que mezclar violencia con delincuencia. No voy a profundizar en esto, lo he escrito en otros lados también, ¿no? Es como preguntar, ¿es suficiente haber probado una vez un cigarrillo para ser considerado fumador? Esto es la prevalencia. ¿Alguna vez te probó un cigarrillo? Evidentemente no. Nadie propondría el mismo tratamiento para quien fuma un paquete diario que para quien lo probó una vez hace 15 años. Son cosas lógicas, pero en la universidad, esto lo dice también bien Steven Pinker. Hay cosas que se dicen en la universidad que si uno las dijera fuera de la universidad, nos tratarían de locos. Pero una vez que estás en la universidad, mira lo que dice esto, que todos somos delincuentes. Interesante, nadie se ríe, no es una broma, por ahí fue ironía inglesa, ¿no? Entonces se puede decir, ¿no? Y ahí se empieza a utilizar. Ahora, este error metodológico tiene consecuencias devastadoras porque toda su propuesta de política criminal parte de la premisa de que la delincuencia es normal, ¿no? Que tampoco es una idea de barata, esto viene sobre todo de la tecnología, de la nueva tecnología. Recuerden, el hombre nuevo, toda la tecnología que conocemos bien, 1973. No es un descubrimiento, solo que lo de barata pegó bien. En lugar de utilizar la nueva tecnología, se utiliza barata y bueno, y así viene, ¿no? Entonces yo lo que ya indiqué en 2004, mucho antes de descubrir el cine de la justicia, que pasó cuando presenté este libro justamente, era esto, el olvido de las víctimas, ¿no? No contiene una sola mención, ahora que se puede buscar directamente, ustedes lo tienen en PDF, pueden buscar la palabra víctima, no aparece, ¿no? Es una ausencia total. Y esto tiene consecuencias dramáticas porque la investigación empírica demuestra que las principales víctimas de la delincuencia común, ahora hay otro tema que tampoco voy a entrar hoy, que es la delincuencia híbrida y la delincuencia online, que es otro tipo de delincuencia sobre el que hemos estado trabajando mucho, pero que nos alejaría. Mantengamos en las víctimas de los delitos analógicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos son con frecuencia las clases subalternas que Baraca pretende defender, ¿eh? Entonces, las personas de clase desfavorecida viven en barrios más peligrosos, no pueden costearse medidas de seguridad, y hay una correlación bien documentada entre delincuencia y victimización porque se comparten estilos de vida, es decir, el estilo de vida de la víctima de una agresión, que son generalmente los jóvenes, es muy parecido al estilo de vida del agresor, que también es otro joven. Entonces también está muy bien tratado. Incluso John Young, que es uno de los autores de The New Criminology, el libro del 73, y cofundador de la tecnología crítica, tomó conciencia cuando vio los resultados de una encuesta famosa. Y lo contamos también, yo tengo un podcast en inglés con Lieven Powers, que se llama Lieven and Marcelo's Criminology Podcast, porque Lieven es un nombre raro y Marcelo fuera de Argentina también es bastante raro. Si ponen Marcelo Criminology Podcast, lo encuentran.
Y hacemos una larga entrevista con Elena Larrauri, y ahí menciona esta investigación esta encuesta de victimización que inspiró la encuesta de victimización de Cataluña, que fue prácticamente la primera en Europa continental, no en Inglaterra. Entonces, el olvido de las víctimas está directamente vinculado al desinterés de Barata por la investigación empírica, y veremos en la segunda parte que Zaffaroni intenta corregir esta ausencia, pero lo hace de un modo que desde la perspectiva de este simposio es aún más problemático. Un par de cosas más. Tres problemas adicionales que surgen de la confusión entre ciencia y política. Primero, el autoritarismo latente. Barata divide el mundo en dos clases, dominantes y subordinados. Esto corresponde a la principal clasificación de Marx. Tiene otras más, pero tiene esta. Si ustedes consultan, por ejemplo, Our World in Data, que es una base de datos espectacular en libre acceso, ahí tienen la evolución de la pobreza en el mundo. Claro, en la época en que escribe Marx, el 80% de la población mundial es extremadamente pobre, y el 90% es pobre. En esa época se podría quizás haber dividido el mundo en dos clases, sigue siendo discutible, pero bueno, vamos a dar el principio de compasión, ¿no? Vamos a aceptar esto. La pregunta es, por ejemplo, en esta clasificación de dos clases, ¿dónde ubicamos al propio Barata, profesor en Alemania? ¿Él es dominante o es subordinado? ¿Puede aceptarse sin discusión que quien no pertenece a la clase subordinada sepa lo que es mejor para ella? Es un argumento típico también marxista, ¿no? O sea, hay alguien que sabe mejor lo que es mejor para mí, sin haber estado jamás en mi piel, ¿no? Es el mito de la caverna de Platón. Hay un grupo de iluminados que cree haber descubierto la realidad y se siente obligado a guiar a los demás. Ellos saben lo que es mejor para nosotros, ¿no? Entonces, tanto Popper como Bertrand Russell criticaron esta posición en sus defensas del vínculo entre ciencia y democracia. Sin democracia no hay ciencia, porque si no, el planificador central le dice: de esto se investiga, de esto no se investiga. Hay alguien que me está indicando lo que tengo que hacer, ¿no? Luego, la política criminal de las clases subalternas implica un tratamiento diferencial según la clase social. Esto viola directamente el principio de igualdad ante la ley, que es la base de toda democracia. Últimamente nos hemos acostumbrado un poco a que este principio de igualdad ante la ley sea violado abiertamente, con penas que son distintas según el sexo biológico del autor, que hubiesen sido inimaginables hace 10 años, pero se normaliza esto. A fuerza de repetirlo, la gente termina aceptando. Nosotros lo hemos denunciado, lo hemos mencionado. Yo no he denunciado, no soy un militante, pero en el artículo que hicimos ayer, por ejemplo, se hablaba de los femicidios, por qué aumentan en ciertas épocas. Nosotros lo tenemos bien estudiado, comparando países del hemisferio norte y del hemisferio sur. Está publicado también en inglés en un artículo en libre acceso, sobre el hecho de que durante la pandemia no aumentaron los femicidios. Yo mismo le dije a mis alumnos: esto va a ser una masacre, porque soy criminólogo situacional. Creo que la principal explicación del delito común, no de la pedofilia, por ejemplo, son las ocasiones. Y sin embargo no fue así. No hubo ese aumento ni en ningún país de América Latina ni en Europa. Esto lo hemos trabajado muchísimo, es un número especial de una revista. Son revistas científicas, pero que se puede acceder. Entonces, mi posición es distinta, el cambio viene desde los cimientos. Llevo también 34 años viviendo fuera de Argentina, la mayor parte de ellos en Suiza, que es un país de democracia semidirecta, entonces nosotros votamos todo. Votamos una ley por una propuesta que se hizo para el internamiento a vida de los delincuentes sexuales de menores, y el pueblo votó mayoritariamente sí, tienen que ir a prisión. Hay evidentemente posibilidades de recursos. Suiza tiene también un sistema de medidas que era muy criticado cuando yo estudié con el libro de Zaffaroni. Criticaban a las medidas. Es un instituto que viene de del código suizo, que fue adoptado en 1942, que inspiró en parte el código argentino. Hay personas para las que una cierta evaluación psicológica dice son peligrosas, cumplen la pena y luego no pueden salir sin que se haga un análisis de esto. Si leyeron las noticias de España, mañana creo, hoy mismo se liberaba un delincuente muy peligroso, ellos no pueden evitar la liberación.
Están anunciando, cuidado que sale alguien. Tienen La Vanguardia o El País, La Vanguardia sobre todo, El País tiene una posición un poco distinta. Tercero, Barata transforma al científico en militante. Si el criminólogo conoce de antemano la causa del problema y su solución, ya les dije, delinque, si es de clase dominante por un motivo, si es de clase dominada por otro, ¿para qué es necesario investigar? Una vez que yo ya dije, no hace falta ninguna conferencia. Nosotros éramos 2.200 el año pasado en Atenas, en la conferencia de la Sociedad Europea de Criminología. Éramos 4.000 en la Sociedad Estadounidense de Criminología en noviembre, 2.300 hace 2 años en Florencia. No serviría nada todo esto, pues ya está explicado, es un problema de la sociedad capitalista, hay que cambiar la sociedad. Esto que es problemático, ¿no? Incluso lo señala Stanley Cohen en el prólogo al libro de Elena Rowley, de Herencia de la Tecnología Crítica. Nosotros siempre hacíamos bromas, que no era una herencia sino una sucesión, ¿no? Pero evidentemente aquí sigue vigente, ¿no? Así que, por ahí que estamos en Argentina, recordemos a Ernesto Sábato que dice: los juicios de valor no tienen cabida en la ciencia, aunque intervengan en su construcción. Bien, segundo texto que está incluido es la defensa de Elena Rowley, que es una defensa inteligente y matizada de la herencia de la criminología crítica. No defiende a Barata punto por punto, sino que defiende la herencia. Distingue la criminología crítica como un programa de investigación. Se lo presenta no como una teoría falsable en sentido estricto, sino como un programa de investigación. Vamos a estudiar la reacción social. Señala entonces que la criminología crítica amplió el objeto de estudio de la criminología al incorporar el análisis de la relación social y la selectividad del sistema penal, y estos son aportes valiosos que yo siempre he reconocido. No es que descalifico completamente, sino si no estaríamos hablando, si fuese algo ridículo, ¿no? También argumenta que no todos los errores sirven para descalificar una teoría en su conjunto, y que la pregunta sobre cuál es la delincuencia más grave es legítima, que es el argumento que les dije antes. Señala concordancias entre nuestras posiciones. El debate no es blanco y negro, y me critica por no reconocer suficientemente los aspectos positivos de la criminología crítica, una crítica que considero justa en parte. Probablemente yo me centré en la crítica, ¿no? Viene entonces luego la respuesta. Primero, preciso que existen múltiples visiones de la criminología crítica, a veces incompatibles entre sí. Yo por eso me centré únicamente en la versión de Barata, porque, como pasa con algunas ideologías, hay una variedad enorme. Entonces uno dice: voy a criticar el socialismo. Resulta que hay 50.000 variantes del socialismo. Voy a criticar la criminología crítica, hay 50. Voy a criticar a los libertarios. Hay contradicciones dentro de esto. O sea, es muy complejo, no se puede abrir completamente, porque por el que dijo A por un lado hay otro que dijo B y otro que dijo C. Yo me centré en esto. Elena lo dice, pero que a veces se olvida un poco y amplía, ¿no? Segundo, para mí señala, confunde el plano epistemológico con el empírico. El sistema de justicia penal que sea selectivo es un dato empírico que muchos investigadores han corroborado, pero esto no valida automáticamente la teoría de Barata sobre el conflicto de clases como explicación única de la delincuencia. Sería muy difícil justificar ciertos delitos, ya mencioné pedofilia, como un problema de conflicto de clases, ¿no? O, bueno, el COVID nos trajo explicaciones espectaculares de cómo se desarrollan delitos y cómo se innova en el sentido de Merton, ¿no? Para crear nuevas formas de delincuencia, ¿no? También aclaro que mi posición no es conservadora. Esto lo he explicado mejor en este libro que publicamos el año pasado. Este es en Open Access, Críticas a la Tecnología Crítica, poniendo esta balanza. Vi la estatua acá de Olmedo y Porcel, que lo recuerdo con cariño de mis épocas de buen porteño, aunque yo soy de zona norte, más bien bonaerense. Aunque debe haber una versión en PDF dando vueltas seguramente, pero este está publicado en Open Access, ponen el nombre, se lo bajan, está en inglés. Para mí, tanto la criminología crítica como la criminología de la resolución de problemas con la que me identifico son progresistas, en el sentido que progreso quiere decir que vamos avanzando hacia una sociedad que debería mejorarse, ¿no? Entonces, no acepto esto de que me digan conservador, porque creo que haya que estudiar la delincuencia. Sinceramente, rechazo cualquier etiqueta, ¿no?
Después hagan lo que quieran, o sea, cada uno es libre de hacer lo que piense, ¿no? Entonces yo defiendo la igualdad real ante la ley, pero propongo construir desde los cimientos. Quizás porque llevo 30 años viviendo en una sociedad de democracia semidirecta, que la clave es siempre bottom-up y no top-down. Todo es desde abajo, vamos a poner. No que venga un iluminado y me diga, ahora cambiamos el sistema por este otro, ¿no? Y una cosa sobre la que insistí también en su momento, el modelo de científico debe ser el juez, que busca la verdad, y no el abogado defensor que toma partido desde el inicio. Y, bueno, finalmente hay este epílogo en perspectiva latinoamericana. Es el más extenso de todo el texto, y lo puse como epílogo porque Borges siempre decía que ponerlo al principio, explicar al principio un cuento es destriparlo, ¿no? Ahora se dice spoilearlo, nos gustan estas palabras, ¿no? Entonces lo puse al final. Aquí trazo un poco la génesis de la crítica original. Yo el día que empecé mis estudios de criminología, que era octubre de 1994, en Lausana, en Suiza, mi maestro Martin Killer, yo lo había visto una vez antes, porque había ido a formarme sobre el era un posgrado en esa época, luego hice el doctorado, me dijo, bueno, usted viene del sur, esto es antes del wokismo, se podían decir las cosas directamente. Usted viene del sur, a ustedes les gusta hablar mucho, acá hay que ser sintético. Es una cultura, más que nada, porque tanto acá en Suiza hay una mayoría católica, pero bueno, no viene al caso, pero es una cultura más anglosajona, más sinceramente calvinista. Seamos parcos con las palabras, ¿no? Y mi hijo, sobre todo, me dijo, por favor, no me venga con barata. A mí lo habían presentado como el genio Barata, ¿no? Es cierto que no me había enganchado con esto, entonces, bueno, me invitan a dar clases en la Universidad de Salamanca, en un máster que había sobre todo para estudiantes de América Latina. Era la época todavía del 1-1, éramos ricos en esa época. Había argentinos por todos lados diciendo, qué barato es esto, qué barato es esto. Mis amigos, profe, me decían profe antes de ser profesor, qué barato es esto, qué barato es Suiza. Están locos, ¿no? Pero bueno, en esa época me invitaron, vine. Y en ese momento se muere Barata y Fernando Pérez Álvarez, que era profesor de criminología en Salamanca, me dice, Marcelo, ¿no querés participar en esto? Y le digo, ya, yo lo leí hace mucho tiempo, Barata no me convenció y no comparto para nada sus ideas. No, acá somos abiertos, podés hacer lo que quieras. Y así fue como pasé mucho tiempo trabajando este artículo, pero pasé un par de años haciendo otras cosas, evidentemente, porque nosotros nuestro trabajo es publicar, hacer investigación. Yo, el Estado suizo, que los contribuyentes suizos me pagan para enseñar, investigar, pero bueno, hice un par de años y lo hice. Me acuerdo que Carlos Elbert me escribió un mail y me dice, che, recibí el libro, es un libro de 1500 páginas, un monstruo, un ladrillo, ¿no? Un doble ladrillo. Me dice, y en pole position viene un artículo tuyo que es terriblemente crítico. Claro, lo habían puesto en orden alfabético. A Evi, salvo que haya un Ábalos, algo así. Bueno, lo que pasó, lo explico bien, no voy a pasar mucho tiempo, pero como se mencionó a Christie ya varias veces, yo lo conocí bien a Christie, y en 2003 yo no era todavía secretario general de la Sociedad Europea de Tecnología, pero me invitan a hacer una conferencia plenaria, que es un gran honor, sobre todo para alguien que no venía de Europa y era jovencito en esa época, ¿no? Entonces, bueno, voy y el día anterior estaban más que nada los criminólogos críticos, porque en los países nórdicos, como bien fue dicho antes, hay una tradición de criminología crítica que tiene que ver con eso, lo decían abiertamente, provocative thinking, o sea, pensamiento provocador. Era una forma de hacer las cosas, como también pasa en los años 70 en Francia, cuando los intelectuales franceses se dan cuenta, cuando se publica el archipiélago de Gulag, de Solzhenitsyn, y dicen, uy, veníamos defendiendo a unos asesinos, tiene que cambiar el discurso. Entonces Chomsky denuncia esto, Chomsky nadie lo va a acusar de conservador. Dice, se inventaron esto de la deconstrucción, un lenguaje complejo, porque los científicos de ciencias duras tienen palabras que no entendemos, hacen cálculos, vamos a imitarlo de alguna manera.
Y entonces surge esto. Ahora yo les digo, les invito a que miren las estadísticas penitenciarias. Dentro de 2 semanas publicaremos las más recientes, que corresponden al año pasado, y verán que en los países nórdicos se está subiendo las tasas de población penitenciaria, cuando durante años nos dieron lecciones de cómo había que hacerlo, porque tenían una sociedad mucho más homogénea de la que tienen ahora. Es un problema. Suiza tiene 73% de extranjeros en prisión. Yo lo he explicado esto también en la red, porque el presidente Trump nos citó el año pasado, el 23 de septiembre, cuando dijo: en Beautiful Switzerland tiene 73% de extranjeros. Hay una explicación que tiene que ver con la gente, hay una diferencia entre el inmigrante, que es el que está instalado y puede pensar a largo plazo, y el extranjero ilegal. Son cosas muy distintas. En Suiza tenemos bien, pero imagínense que un país con 73% de extranjeros en prisión y más del 25% de la población extranjera, ese es el crisol de razas. Esa es la Argentina de hoy. La Argentina de principio del siglo es Suiza ahora. Es fácil decir, crece la extrema derecha, pero no crece más del 33%. En una sociedad en la que cuando van a las escuelas, la mitad de los chicos tienen al menos un padre que no es de origen suizo. Somos una sociedad, yo pertenezco a las 2 sociedades, no me pueden catalogar en una, multicultural. Es así, es la realidad. Entonces hay que vivir con esa realidad y explicarla. No representa nada ser conservador. Bien, Christie presenta el día anterior al que yo presentaba y termina haciendo un homenaje a Luke Hulsman, que justo había muerto, diciendo: crime does not exist, el crimen no existe. Yo entiendo que lo dice como broma. Yo también era más jovencito, entonces tenía 30 y pico años, digo: están locos, esto es lo que dicen acá. Y el argumento, entonces me quedo esa noche pensando. Yo presentaba al día siguiente, pero justamente digo, primera vez que hago una plenaria acá, debo hablar de esto, ¿no? Finalmente decidió hacerlo, y lo que le critiqué fue justamente que negaba a las víctimas, también 20 años antes de conocer la escena de justicia. Entonces él después pidió la palabra en la escena y dijo: no me tienen que tomar literalmente. Claro, ¿ven por qué les digo que no se puede hablar de ciencia? Si yo no puedo tomar literalmente lo que me está diciendo, ¿de qué estamos hablando? Esto salió publicado en inglés, pasó desapercibido aquí porque no se lee mucho. Ahora en el libro está restituido el debate y lo que yo publiqué. Luego hablo también de la radicalización del marxismo en Latinoamérica y esta transición que ha habido de la tecnología crítica marxista al construccionismo posmoderno, una continuidad que es problemática. No puedo desarrollar todo esto y es complejo, porque son razonamientos que evidentemente los han preparado de una cierta manera, hay que refutarlos de una cierta manera. De hecho, por eso no estoy improvisando al presentar, sino que estoy siguiendo exactamente la nota, porque es complejo todo esto. Entonces reviso la literatura académica, identifico ciertas falacias. Hubo gente que respondió a mi artículo, unos cuantos, están ahí, yo los pude recuperar. Mucha gente en Brasil, ¿no? Hay falacias, la del espantapájaros, ad hominem, argumento de autoridad, y luego propongo un decálogo. Muy rápidamente, estoy bien con mi tiempo, entonces 4 tipos de falacias lógicas que encontré en las respuestas a la crítica. La del espantapájaros, que seguro la conocen, es distorsionar el argumento para poder refutarlo más fácilmente. Si yo no dije esto, me lo resume, haces una paráfrasis y luego se refuta esto. O sea, no refuto a la persona, sino un espantapájaros, alguien que está como se entrenaban los ejércitos medievales con espantapájaros, ¿no? El argumento ad hominem es atacar a la persona en lugar de refutar los argumentos. A él no es latinoamericano. Horace Neumann, tampoco es cierto, porque Suiza tiene francos suizos. Hace mucho que no estás acá, entonces para mí ser un marginal en este sentido no me genera ningún tipo de inconveniente. He vivido en diferentes países, no tengo problemas yo con mi identidad, no necesito gritar. Cuando vengo de Argentina lo grito, ahí se acaba, las relativizaciones se acaban, porque hay cosas como rezar, contar, y creo que los deportes no se abandonan nunca, ¿no? Entonces él trabaja con las estadísticas del Consejo de Europa, es distinto, esto lo escucho 2 por 3, viene afuera, en fin. Y luego el argumento de autoridad, Barata lo dijo, por lo tanto es verdad, palabra de Barata, es el argumento de autoridad clásico. Cortázar, esto lo cita, y ya lo dice en Rayuela, y lo dijo Coelho, ¿no? Entonces ahí
Y Cortázar también dice cómo después en los ambientes académicos cambia el hielo IO por estoy completamente convencido, profundamente, estoy persuadido, como decía el gran vecino de Chascomús, ¿no? Y la generalización apresurada, sacar conclusiones a partir de casos particulares, esto no es patrimonio de la filología crítica, es también un ejercicio, el libro de falacias para descubrirlas, ¿no? Entonces, esto me parece esencial para formar a los nuevos investigadores. Y termino con un decálogo para una tecnología científica, ¿no? El decálogo, saben que parece la etimología que dice 10, pero en realidad basta cualquier enumeración. Yo lo hice ese a propósito, porque entonces la gente enseguida me dice, che, pusiste decálogo y en realidad son 9, ¿no? Porque a nosotros nos gusta descubrir errores, como cuando vamos al cine, queremos descubrir lo que va a venir. Por eso cada vez son más complejos los argumentos, porque ya todo el mundo entiende. Ahora miramos una película de Hitchcock y generalmente anticipamos el argumento, cuando esto es imposible. De hecho, Hitchcock decía, no revelen la resolución de esto, ¿no? Aprenda inglés, la mayor parte de la producción científica, yo diría 80% de lo que tienen que leer se publica en inglés. No leer inglés es como limitarse a una fracción mínima del conocimiento disponible, pero realmente mínima. Nada que ver, o sea, yo les puedo asegurar, ahora voy a dar un ejemplo inmediatamente después. Yo digo, lea Ernest Hemingway, porque podría decir, escriba con frases cortas, claras, directas, sujeto, verbo, predicado. Pero me parece que es mejor ir a leer al maestro y aprender a raíz de esto, ¿no? Porque explicar, no pongas saca ese adverbio, saca ese adjetivo, uno lo lee así, ¿cómo se puede escribir claro, no? Y es la tradición opuesta a la de Proust, una tradición francófona de palabras subordinadas, ¿no? Si es lo que no se puede expresar claramente, quiere decir que no está claro en tu mente. Si no se puede expresar claramente, hay que seguirlo trabajando. Y el día que lo tengas claro, lo podrás publicar. Pero antes de eso, no. Como dice Jordan Peterson, bad writing is a synonym of bad thinking. La mala escritura es un sinónimo de un mal razonamiento, ¿no? Yo digo, esto es un consejo de Mario Bunge, que fue mencionado ayer, pero los Wikström, que creó la teoría de la acción situacional, y cuando recibió el premio en Bucarest hace 2 años de la Sociedad Europea, dijo, el mejor encuentro de mi vida. En una biblioteca de Cambridge se encuentra un libro de Bunge, ¿no? Luego lo contacta, Bunge ya tiene 80 años, lo invita a Inglaterra, publican un libro con él, y se me cambió la vida por la teoría que tiene, por la teoría de la causalidad que propone Bunge, que no se valió una cuestión epistemológica, pero que lo retoma. Y él siempre dice, lean los artículos en las revistas científicas arbitradas. No lean manuales, está bien el manual para empezar, pero luego quiera ver las revistas científicas que se publican en inglés. Hay 60 ahora de la liga, de las que tienen factor de impacto, o sea, las más importantes, ¿no? Luego el cuarto para mí es el logo de la Academia de Ciencias Inglesa, Nullius in verba, nada bajo palabra, ¿no? O sea, no acepta argumento de autoridad. En el Chicago Tribune tenían este logo que decía, if your mother says I love you, check it out. Si tu madre te dice te quiero, ve a controlarlo. Y esto es más o menos lo mismo, es un adagio muy antiguo de una carta, no viene al caso. Luego yo siempre insisto en Google académico, Scholar Google. Es lo mismo que el Google normal, pero es solo de publicaciones académicas. Vayan a Scholar Google, ponen el nombre, ponen mi nombre, y ahí ven el impacto que puede tener un autor, que no es cuántas cosas publicó, sino cuántas veces lo han citado. Pues podría publicar 1000 cosas, pero no tendría nadie. Van ahí, entonces ahora todos los pseudoexpertos que se presentan, ustedes agarran el nombre de la persona, se ponen ahí, pum, pum, pum. Bueno, lo citaron 5000 veces, algo debe decir que no es tan idiota, ¿no? Y si lo citan 5000 veces para criticarlo, tan estúpida no debe ser la crítica para que se tomen el tiempo de citarlo, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Formarse en metodología, el gran Wagner, filósofo catalán que nos dejó hace poco tiempo, insistía en esto, ¿no? Alejandro Dolina siempre cita a Wagner, leyó un par de libros de él, Sin método no hay ciencia. Yo siempre digo a mis alumnos sean permeables, si me salen el día, porque en criminología todo el mundo tiene una idea de por qué se delimita. Todo el mundo tiene una idea, llegan el primer día con una idea.
Y entonces, si se me van el último día y siguen pensando en lo mismo, fracasé completamente. Entonces, ser permeables y ser pragmáticos, ¿sabes lo que nos cuesta un montón? Me parece más en América Latina que en otros lados. Si la política criminal funciona, utilícela, no importa el origen ideológico. Broker Window, no, es una teoría conservadora. ¿Qué es eso? No sé, sinceramente no sé si es conservadora, pero si te funciona, pues hay que aplicarla, ¿no? Y luego renunciar al oscurantismo. Bien, esto quería mencionarlo. Aquí, bueno, está el relato que tuve con Cristi sobre el límite del construccionismo social, esta idea que todo es construcción social. De un punto de vista semántico, todo es construcción social. Tenemos que decir micrófono, tableta, escritorio, pues si no, no podríamos comunicarnos. Pero bueno, cuando te das un martillazo con un martillo, sabes lo que es el dolor. Y cuando te matan a alguien, sabes lo que es el dolor. Y cuando te hieren, sabes lo que es el dolor. Eso no es una construcción social, ¿no? Entonces, ya les digo, son cosas que se pueden decir en el aula, pero fuera del aula darían casi vergüenza, ¿no? Pero bueno, se dice. Me estoy yendo un poco de tono. Bueno, esta es la posición directa de la criminología crítica marxista, pero radicalizada al extremo. Todo es construcción social, nada real, no hay nada que estudiar, ni ningún problema que resolver. El retraso de la tecnología científica en Latinoamérica se explica en parte por la hegemonía de estos enfoques puramente teóricos, sin contrapeso empírico. La gente habla. Muchas cosas son verdades de perogrullo que se dijeron 100 veces, y otras son ideas, así que vienen una tras de otra, ¿no? Lucas Minorelli cita, en la nota del coordinador al libro, la deconstrucción de figuras e instituciones satisface las expectativas de una parte de la academia, pero coloca al estudioso en la cómoda posición nihilista de corroborarlo todo sin aportar ningún modelo nuevo, ¿no? Es interesante la nota porque describe bien cómo surgió. Ellos me piden en 2017, Lucas y otro investigador que no puedo citar porque él prefirió bajarse porque me dijo vamos a ser demasiados enemigos. Yo había enseñado en España entre el 2000 y 2005, estaba en Suiza, era un tema que había dejado, ¿no? Ellos vienen un poco como Michael Corleone, just when I thought I was out, they pulled me back in, ¿no? Entonces insisten, no profesor, tiene que hacerlo, me llevó como 5 años, se enojaron, pero bien, al final lo hice, porque es como salir de vuelta aquí por lo menos es un público favorable, digamos, como tocar para los amigos, pero en otros contextos no es un contexto favorable. A mí, por ejemplo, rara vez me invitan mis colegas criminólogos a Argentina porque soy como el anticristo. Entonces, muy diplomáticamente, que bien, Marcelo, vi muy bien, te felicito por el premio de Cristo, pero no es que me dicen, venía a presentar al convenio bueno, por diferentes motivos, pero digamos que el precio es justamente el exilio, decir las cosas, ¿no? Y justamente esto es lo que dice Lucas, solo un outsider podía realizar este trabajo. Solo un outsider podía hacerlo. Él cuenta cómo los estudiantes convertidos comienzan a manifestar desprecio de quienes trabajan con derecho penal o procesal penal. Parece que en Brasil hay siempre una dicotomía entre la dogmática penal, que sería mala, y la criminología crítica, que sería buena, ¿no? Y esto ilustra el problema que señalo en mi crítica, que es el dogmatismo doctrinario y la investigación científica. Para decir, no es que todo es crítica, yo comparto que el sistema de justicia penal es en parte selectivo, que las clases desfavorecidas están sobrerepresentadas, pero que haya sobrerepresentación no asegura que sea materialmente, que sea solo un efecto de selectividad. Volveré a esto. Reconozco que el labeling approach, el etiquetado, fue un avance importante. Defiendo las sanciones alternativas a la prisión, he publicado mucho sobre esto. De hecho, en 2017, cuando me invitaron, porque hay algunos, el Ministerio de Justicia, algunos habían leído, Alberto Nansel, por ejemplo, había hecho un posgrado, me había leído y se dio cuenta, Julián se da cuenta que este es argentino. Entonces, él sí, en un viaje que hice aquí, me invitó a hablar de penas alternativas, porque hicimos un estudio importante. En Suiza hubo que votarlas también, como todo, ¿no? Entonces, antes de introducir las penas alternativas, se hizo un estudio a ver si funcionaban o no. Antes de introducirlas, porque el Código Penal suizo permite
ciertas experimentaciones mientras no generen un perjuicio a la persona que es objeto de esa intervención, ¿no? Seguramente el mundo todo está cabeceado por la injusticia y pienso que nosotros desde nuestro rol, que es investigar, podemos construir una sociedad más justa. Lo que no creo que yo tenga la posta, como te dice acá, es esto es lo que hay que hacer para solucionarlo. Seguramente, porque si existiera, ya se habría aplicado, ¿no? Entonces, la diferencia no está en los objetivos, sino en los métodos. Yo defiendo que el camino pasa por la ciencia, la evidencia empírica y el respeto de la igualdad ante la ley, no por el militantismo ni por el dogmatismo doctrinario. Entonces, la diferencia fundamental se resume así. Barata propone el cambio desde la cúpula, aplicación diferencial de la ley según la clase social. Yo propongo el cambio desde los cimientos, poner a todos los ciudadanos en igualdad real de condiciones, para luego aplicar la ley por igual. Barata transforma al científico en militante. Yo creo que el modelo para el científico debe ser el del juez, como ya dije, no el del abogado defensor. Y Barata busca la revolución social. Yo defiendo que el estado de bienestar bien manejado logra gran parte de igualdad. Entonces, para cerrar esta parte, la segunda será mucho más corta. Esto es un libro de debate, no un monólogo. El hecho de que incluya la voz de Elena Larrauri es esencial. Me pareció importante darle voz a los que no pensaban como yo. De hecho, evidentemente Elena tuvo que darme su acuerdo para poder reproducir lo que decía, ¿no? La tecnología aportó contribuciones valiosas, que la tecnología general ha incorporado, pero su filiación marxista dogmática, su desinterés por la investigación empírica y su confusión entre ciencia y militantismo la han debilitado. Y para las nuevas generaciones de tecnólogos latinoamericanos, el desafío es construir una tecnología científica, empírica, pluralista y comprometida con la reducción de la injusticia y la violencia. No se trata de importar acríticamente modelos de lo que se llama norte global, tampoco es claro qué es, sino desarrollar una tecnología que se nutra de la mejor tradición científica internacional. Y el último apartado es la resistencia, porque hay mucha gente que trabaja en esto, pero ya me lo han dicho también aquí. Nosotros no podemos decirlo, pero en cambio vos venís de afuera, después te tomás el avión. Yo cuando bajo a veces en Ezeiza digo, otro capítulo más de la dimensión desconocida. Me van a hablar de 1970, me van a citar gente de hace muchos años. Luego me dicen, pero nosotros nos quedamos acá, nosotros queremos que nos sigan invitando a los congresos y cumplo mi función, ¿no? Entonces, no es cuestión de destruir el legado, sino de superarlo mediante conocimiento científico. Popper decía, la crítica es el motor del progreso, ¿no? Y en la segunda parte, justamente, yo les propongo ver cómo este desafío se agudiza. Y en esta segunda parte, les propongo, hasta aquí he presentado mi libro, ahora quisiera hacer una comparación con la otra gran visión de la tecnología que domina en América Latina, expuesta principalmente en el libro La cuestión criminal de Eugenio Raúl Zaffaroni, o Raúl Eugenio, pero me equivoqué. ¿Por qué Zaffaroni? Porque es probablemente el criminólogo más influyente de la región. Es un libro que fue publicado como fascículo semanal en el diario Página 12, y luego recogido como libro, y es una obra a través de la cual muchos lectores no especializados, periodistas, estudiantes y políticos, conocen la cuestión criminal. Él dice, quiero acercarles la criminología, para que entiendan la criminología. Ahora yo voy a diseccionar un poco el libro. No es esto la criminología, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces yo propongo una lectura comparada. No estoy acá para destruir, sino para identificar de la medida que pueda con precisión dónde divergimos y por qué esas divergencias tienen consecuencias prácticas graves, especialmente para la víctima. Entonces, empecemos por sus méritos. Es una historia narrativa de la criminología en castellano, probablemente la mejor que existe, pero se para en los años 90. Es como si yo te explicara la historia de la conquista espacial y me detuviera en 1969 y llegamos a la Luna. Y ahí se termina. O sea, había 9 planetas, cuando yo estudié 9 planetas. Después vino el telescopio Hubble, hasta acá hay 8. El libro se corta y viene la cronología crítica, después hay una frase, lo que vino después, pero por ejemplo la cronología de desarrollo, ¿no? De Life Course, que se llama también de Euronauta, no hay una sola mención. Y la cronología situacional no hay una sola. Yo les digo, o sea, hay bibliotecas enteras
Solo del tema de familia y delincuencia, Farrington y sus colegas en el libro del Handbook of Correlates, hay 1000 estudios. Solo de un tema, de un mini tema, que es la influencia de la estructura y la dinámica familiar. Entonces, él hace esta historia, una narrativa, digamos, ¿no? Va desde la Inquisición, el Males Maleficarum, que a él le gusta mucho, hasta el neopunitivismo contemporáneo. Es siempre difícil saber, ¿no? El neoliberal, neopunitivismo, todas etiquetas, ¿no? La escritura es accesible, tiene humor, tiene ironía, las referencias a mi abuela Rosa, como dice, al café, a la esquina, le dan una calidez que a veces a mí me molesta un poco, pero está bien, pocos textos lo presentan de esta manera, está bien. Neustadt también decía, hablaba de la señora Rosa, ¿no? En su momento, todo vuelve, ¿no? Entonces, es importante su insistencia en que la tecnología debe ocuparse de los crímenes de Estado y las masacres, es cierto, calculan en unos 100 millones los cadáveres producidos por los Estados en el siglo XX fuera de las guerras, y esto sin duda es un aporte real, pero los límites son igualmente claros. El libro tiene más de 400 páginas, no contiene una sola investigación de campo propia, no hay una sola encuesta de victimización, no hay un solo estudio de cohorte. La tesis central, que el poder punitivo es esencialmente un instrumento de verticalización social que siempre conduce a masacres, es infalsable en el sentido de Popper. ¿Qué dato podría refutarla? ¿Qué podría yo decir para decir, señor, equivocado en esto, ¿no? Ninguno, porque todo dato contrario se reinterpreta dentro del mismo marco. Entonces, así el axioma es este: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Si todo razonamiento hipotético deductivo parte de un axioma, el problema es que este axioma es bastante discutible, ¿no? Entonces, si van a estar al texto fundacional académico de la tecnología crítica latinoamericana, Zaffaroni es su versión divulgativa, radicalizada, muy radicalizada y retóricamente más poderosa todavía, porque tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, la evidencia empírica es realmente el gran ausente. La cuestión criminal no contiene piezas de investigación empírica propia, ni una. Y lo que es revelador es que en los capítulos 55 a 57, Zaffaroni propone exactamente lo que propongo yo, lo que fue propuesto hacer por varios oradores, y lo que cualquier criminólogo empírico propondría: recoger datos sobre homicidios, hacer planillas con variables, investigar perfiles de víctimas y victimarios, crear un cuadro de situación, antes de proponer medidas. Cito textualmente, dice Zaffaroni: nadie puede prevenir lo que no conoce. Estoy completamente de acuerdo, pero el problema es que lo propone como programa futuro, en las últimas páginas, mientras que las 400 páginas anteriores ya han llegado a conclusiones firmes sobre la función del poder punitivo, la fabricación de criminales, la selectividad del sistema, las masacres por goteo, como las llama, todo eso sin esos datos que él mismo reconoce como necesarios. Es como si un médico publicara 400 páginas de diagnóstico detallado y prescripción terapéutica y al final agregara una nota: por cierto, convendría examinar al paciente. El propio Zaffaroni usa una analogía médica repetidamente en su libro, así que la comparación es pertinente. Zaffaroni se queja con razón de que en Latinoamérica no se invierte en investigación criminológica de campo. Yo creo en lo que decía Roberto Alt: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Es decir, argentinos a las cosas. La de Ortega y Gasset, que le gusta mucho citar a Pañi, que es lo único que yo escucho para no intoxicarme demasiado el martes a la mañana cuando me levanto. Mientras me afecto escucho a Pañi. Criminólogos a las cosas. Es decir, no hace falta hacer una investigación con 100.000 personas. Se pueden hacer investigaciones cualitativas de calidad y cuantitativas también, con los instrumentos que hay ahora, con las computadoras que tenemos ahora. Los instrumentos están a disposición, es fácil conseguir una encuesta de victimización. Si la necesitan, me escriben, se la consigo. Aplicarla, por ejemplo, aplicarla en los colegios. Se pueden hacer cosas, basta de llorisquetear, ¿no? O sea, claro, hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que no hace investigación de campo no es excusa para afirmar causales, afirmaciones causales rotundas sin ninguna evidencia, ¿no? En ciencia, digamos, la ausencia de datos no se compensa con elocuencia narrativa. La retórica no compensa la ausencia de datos. Y luego, el punto central para este simposio, ¿no? La víctima
que es o instrumentalizada o ignorada, ¿no? ¿Cómo trata Zaffaroni a las víctimas del delito común? Vamos a centrarnos en esto. De tres maneras, ninguna, a mi entender, satisfactoria. Primera, la víctima héroe. Zaffaroni dedica páginas muy elaboradas a describir cómo la tecnología mediática, esto es un oxímoron, pero no voy a entrar, cómo la tecnología mediática toma a una víctima, la convierte en vocera de la política represiva, le interrumpe la elaboración del duelo, la usa como conejillo de indias, dice también una vivisección psíquica, y cuando deja de ser funcional la descarta. Es un análisis psicológicamente interesante, pero el efecto retórico es claro. Toda víctima que reclame públicamente queda bajo sospecha de estar siendo manipulada. Toda víctima que reclame queda bajo sospecha de estar siendo manipulada. La víctima pierde voz legítima con esta lógica, ¿no? Segundo, víctima del delito común, la mujer golpeada, el comerciante asaltado, el vecino robado, aparece con distancia y con descendencia, ¿no? Zaffaroni reconoce que los realistas de izquierda británicos, este es Joe Young, que les mencioné antes, cambiando de posición. Primero criminología crítica, luego criminología working class criminology, criminología de clase obrera, luego realismo de izquierda. Reconoce que los realistas de izquierda tienen razón en tomar en serio el daño real, pero inmediatamente lo subordina a su marco teórico, donde el verdadero problema siempre es el poder punitivo, no el delito. El problema es el poder punitivo. Tercera, las muertes entre los excluidos del sistema. Zaffaroni lo describe como masacre por goteo, como forma de control social, que se maten entre ellos, es lo que le atribuye al poder. Si aquí hay una idea que el poder, esto viene de Foucault ya, como que estuviese materializado. En algún lado hay alguien que conspira. Estas teorías conspiracionistas pasan muy rápidamente. Recordemos todo lo que se dijo en la época del COVID. O sea, es que en algún lugar alguien conspira, ¿no? Yo, viendo cómo funciona el mundo, me da una sensación de improvisación. Estos últimos meses, por ejemplo, me parecen de improvisación total a cualquier escala que me lo pregunten, Desde Argentina a nivel mundial. Bueno, en algún lado hay alguien que piensa, me parece que esto, sinceramente, me parece que es un poco hijo de nuestra formación judeocristiana. El hecho de que necesitamos que haya alguien en algún lado que está planificando, necesitamos una explicación. Como cuando dicen la naturaleza es sabia, no es que la naturaleza dijo, voy a hacer osos blancos en el Polo Norte para que sobrevivan mejor. No, es una cuestión de selección, no había un plan, no pongo nada en el juicio, yo soy cristiano, pero no tiene nada que ver esto con la teoría de la evolución de las especies, ¿no? O sea, pero siempre nosotros queremos como que haya una mano que decide, no es tan así. La evolución de la humanidad es una serie de pequeñas modificaciones que permiten sobrevivir mejor. Bueno, pero lo que pasa es que nadie lee a los originales, ¿no? Entonces, como Zaffaroni las naturaliza dentro del sistema, esta muerte entre excluidos, no hay soluciones concretas, salvo la transformación radical del poder punitivo. Acá él lo dice, no llama más a la revolución y abiertamente, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Entonces, en el marco teórico zaffaroniano, la víctima no tiene espacio propio. Si reclama justicia, está manipulada. Si pide represión, es funcional del Estado gendarme. Si guarda silencio, confirma la tesis de base, ¿no? No hay una posición legítima. Piensen en la madre de un chico en un barrio precario que fue asesinado. Si reclama justicia frente a la cámara, entonces Franchella no argentum, está bien representado ahí, está ridiculizado, que es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces, si reclama justicia, está siendo manipulada por la tecnología mediática. Si pide una pena severa, está alimentando el Estado gendarme. Si guarda silencio, confirma la tesis que las verdaderas víctimas son invisibles. ¿Qué le queda? ¿Cuál es su lugar legítimo? Yo estoy convencido que la Declaración de Buenos Aires, de la que supongo hablaremos después, dice que su lugar es en el centro del sistema de justicia. El marco de Zaffaroni no tiene centro para la víctima. Entonces, esto para mí es directamente incompatible con esta Declaración de Buenos Aires, que este simposio va a proclamar. No se puede poner a la víctima en el centro del sistema de justicia penal si el marco teórico dominante la instrumentaliza o la ignora. O sea, para que esto funcione,
hay que cambiar el marco teórico, porque una cosa es hacer una declaración, pero si el marco teórico, si se sigue explicando de esta manera la tecnología, tenemos un problema, ¿no? Ignorar a las víctimas es traicionarlas, a todas las víctimas. Zaffaroni dedica muchas páginas a criticar la causalidad mágica de la tecnología mediática, la idea de que bastaría con aumentar las penas o encerrar a más personas para resolver el problema de la violencia. Todo es estereotipado un poco, ¿no? Quizás yo también representando aquí, estereotipo un poco, he intentado citar literalmente. Bueno, la idea de que sí, que basta aumentar las penas o encerrarlas para resolver el problema es un pensamiento mágico, pero la misma objeción puede aplicarse a la mayor parte de sus propios argumentos. Tomemos dos ejemplos, ¿no? La tesis de que el poder punitivo fue el instrumento que permitió la colonización europea. Poder punitivo, colonización europea. Es una afirmación historiográfica fortísima, presentada sin evidencia comparativa. Los chinos tenían un sistema punitivo elaborado y no colonizaron el mundo. Los nórdicos, que según Zaffaroni resolvían sus conflictos con reparaciones y no tenían la estructura punitiva, con los vikingos conquistaron media Europa, Islandia, Groenlandia y llegaron a América antes que Colón. La narrativa es seductora, pero simplifica siglos de historia en una monocausalidad que ningún historiador aceptaría sin matices. Segundo, la selectividad del sistema penal se presenta como una verdad axiomática sin datos propios. Es la misma confusión que critico en Barata. Hay más personas de sectores desfavorecidos en la cárcel porque el sistema es selectivo o porque cometen proporcionalmente más delitos graves contra las personas. Por ejemplo, a nivel mundial hay 95% de hombres en prisiones. ¿Qué es un matriarcado que nos oprime? Hay un matriarcado metiendo en prisión principalmente a los hombres, 95% de hombres. O sea, no basta citar las cifras, no son mágicas las cifras en sí, incluso cuando las sacan está mal utilizada, ¿no? Entonces, hay más personas de sectores desfavorecidos en la cárcel porque el sistema es selectivo o porque cometen proporcionalmente más delitos graves contra las personas. Probablemente ambas cosas, pero sin investigación empírica seria no podemos saberlo y menos aún calibrar la proporción de cada factor. La ironía es que Zaffaroni tiene razón cuando dice que la tecnología mediática opera con causalidad mágica, pero sustituir una causalidad mágica por otra, aunque sea más sofisticada intelectualmente, no es hacer ciencia. Bien, Zaffaroni es explícito en esto. Él propone una tecnología cautelar, de cautela, con cuidado, que tiene que ser una tecnología militante. Dice textualmente que no lo debe estar en la calle, en los medios, en los barrios, escribir para el gran público, participar en el sistema. Es una propuesta generosa y en cierto sentido admirable, pero hay un problema epistemológico grave. Si la tecnología es militante, ¿quién controla la calidad de sus afirmaciones? Si el criminólogo ya sabe que el problema es el poder punitivo y la solución es contenerlo, ¿para qué necesita investigar? Esto genera exactamente el mismo estancamiento empírico que critico en Barata. Es decir, ya tienen la solución de todo, ya saben cuál es la causa, no hay más nada que hacer en realidad, ¿no? Lo más irónico es que Zaffaroni invoca constantemente a Friedrich Spee, sería en realidad, es un jesuita que escribió La causa de criminales en 1631 contra la quema de mujeres. Pero el método de Spee fue precisamente empírico. Él confesaba a las mujeres antes de ser quemadas y constató que ninguna era bruja. Fue al terreno, recogió datos y con esos datos demolió el discurso inquisitorial. Zaffaroni invoca a Spee, pero no practica su método. Se puede hacer, tuvo toda una vida por delante, ¿no? Hemos tenido todos para hacerlo. Mi posición es diferente, no creo que el compromiso con la justicia se demuestre con militancia, sino con rigor. Vale, habla esto. El famoso rigor científico es el rigor en el método. Eso es el rigor científico, el rigor en el método. Los datos empíricos son el mejor escudo contra lo que pongamos tecnología mediática, ¿no? Si tenemos datos serios sobre la victimización, sobre quién mata a quién y por qué, sobre la eficacia de las intervenciones, tenemos las armas para confrontar las mentiras. Sin datos tenemos otro relato, más sofisticado, pero igualmente inverificable. Nosotros estamos haciendo ahora unas investigaciones en Suiza con realidad virtual, recreamos espacios conocidos, porque si no, siempre se pregunta el temor al delito con preguntas. ¿Tiene usted miedo de caminar por la noche en su casa? Esto es con mediciones directas. Eduardo Coco, un doctorando, está trabajando en esto, para ver realmente qué es lo que causa temor. Se puede ver hacia dónde mira la gente,
hemos escaneado lugares conocidos y ahí lo estamos buscando, ¿no? Entonces, como decía Sábato, los juicios de valor no tienen cabida en la ciencia, aunque intervengan en su construcción. Y las últimas dos slides, yo creo que me he pasado de los 45, pero acá todo. Minucia entonces, este simposio va a proponer una declaración que es un compromiso que apoyo plenamente. Debemos ser conscientes de que el marco teórico dominante en la tecnología latinoamericana es la tecnología crítica en su versión zaffaroniana, que es incompatible con este objetivo. No porque Zaffaroni no se preocupe por el sufrimiento humano, evidentemente sí lo hace, su preocupación por las masacres estatales es genuina, sino porque su marco teórico no deja espacio legítimo para la víctima del delito común. En su esquema, la víctima que reclama justicia está siendo manipulada por la tecnología mediática, el dolor es funcional al estado gendarme, y el verdadero problema nunca es el delito, sino el poder punitivo. Entonces, creo que necesitaríamos, que esta declaración de Buenos Aires necesita tres pilares que son incompatibles con ese marco. Primero, investigar la victimización con métodos empíricos para conocer el daño real y proponer soluciones basadas en evidencia, que fueron cosas que se mencionaban ayer, con propuestas concretas. Ayer hubo propuestas muy concretas, no narrativas históricas por brillantes que sean, sino datos. Segundo, escuchar a la víctima sin descalificarla. Su reclamo de justicia no la convierte automáticamente en instrumento del poder punitivo. La víctima tiene derecho a pedir que quien la agredió rinda cuentas, y este reclamo es legítimo, no es causalidad mágica ni manipulación mediática. Tercero, construir una tecnología que resuelva problemas concretos, que reduzca homicidios, que proteja a las mujeres de la violencia intrafamiliar, que ofrezca alternativas reales a los jóvenes de barrios precarios, en lugar de limitarse a deconstruir sin ofrecer alternativas concretas. En el libro de tapa roja que les mostré antes, ahí dedico mucho espacio a esta tecnología de la resolución de problemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, veamos qué soluciones hay, porque hay muchas. No es que hay que ponerse a pensar nosotros. Cualquier solución que se imaginen, cualquier problema que se imaginen, ha habido cientos de tecnólogos y tecnólogas que ya han trabajado sobre esto. Es cuestión de abrir internet ahora, ni siquiera quiero una biblioteca, y empezar a buscar. No hay que imaginarse, porque lo que podamos pensar ya lo pensó alguien antes. De construirse y construir algo mejor no salva vidas, y esta declaración que va a haber no es un documento, es un compromiso, ¿no? Para honrarlo necesitamos una tecnología que produzca el conocimiento que hoy no tenemos. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? ¿Qué funciona para protegerlos? Sin ese conocimiento, la declaración sería letra muerta, ¿no? Y para terminar, quiero ser claro, la cuestión criminal de Zaffaroni es una obra como pieza retórica brillante y como historia de la tecnología limitada a una cierta parte, interesante, y lo digo sin ironía, pero desde la perspectiva de la víctima, que es la perspectiva que este simposio defiende, presenta un vacío insalvable. No se puede poner a la víctima en el centro del sistema de justicia penal si el marco teórico dominante la reduce a un mero instrumento retórico. No se puede prevenir la violencia si no se la investiga empíricamente. Nadie puede prevenir lo que no conoce, como dice el propio Zaffaroni. Porque conozcamos. No se puede defender a los más vulnerables si se ignora que son las primeras víctimas del delito, no solo del poder punitivo. Esta declaración de Buenos Aires es una oportunidad para marcar un giro histórico en la tecnología latinoamericana, de una tecnología de la militancia a una tecnología de la evidencia, de la reconstrucción permanente a la resolución concreta de problemas, del olvido de la víctima a su reconocimiento pleno como sujeto de derechos. Zaffaroni dice que la única verdad son los muertos, estoy de acuerdo, pero los muertos necesitan que alguien cuente cómo murieron, cómo vivieron, no solo que denuncie el poder que los mató. Necesitan datos, no solo relatos, necesitan ciencia, no solo elocuencia. Y las víctimas que sobreviven necesitan más todavía, necesitan estar en el centro. Eso es lo que la Declaración de Buenos Aires les promete, ahora nos toca cumplir. Muchas gracias.